Los vectores A y B de la figura tienen de módulo 3 y 5 respectivamente. ¿Cuál deberá ser el ángulo alfa para que el módulo del vector diferencia entre A y B sea el doble del vector suma? Por condición del problema, el módulo del vector diferencia, va a estar definido por esta letra D, que va a ser igual a menos B. Este es el vector diferencia. Este vector diferencia es la resta del vector A menos el vector B. Y el vector suma, que lo vamos a representar con la letra S, va a ser la resultante de ambos vectores, la suma de sus efectos. La condición del problema nos dice que cuál debe ser el ángulo alfa para que el módulo del vector diferencia sea el doble. El módulo de este vector, por condición del problema, su módulo, podemos poner de forma simple así, es el doble del vector suma, por condición del problema. Por lo tanto, nosotros tenemos que hallar, en función de los datos del ángulo alfa y de los módulos de 3 y 5 unidades de A y de B, tenemos que hallar el ángulo alfa de tal forma que D es igual a 2 veces S. Primera parte del problema. Vamos a deducir las expresiones para S y para D. Por tanto, de este diagrama voy a construir el vector suma. ¿A qué va a ser igual el vector suma? Si trazamos paralelas, voy a trazar paralelas a ambos vectores. Voy a construir el vector A. Este va a ser el vector, una paralela al vector A. Y esta va a ser otra paralela al vector B. Esta va a ser la paralela. Y este va a ser el vector suma. El vector suma va a ser la resultante de unir el origen hasta el punto de intersección. Ese es el vector suma. Entonces, puedo identificar ahí que este ángulo alfa lo voy a graficar con una línea verde de referencia paralela al eje X. En esa línea de referencia vamos a poder nosotros ver cómo se reflejan los ángulos. El ángulo, este ángulo beta, que va a estar en verde, este ángulo beta, se repite aquí. Ese ángulo alfa, este ángulo amarillo, se va a repetir aquí. En definitiva, vamos a tener ahí del ángulo verde, que es alfa, y del ángulo amarillo, que se repite, 2 veces alfa en este ángulo. Vamos a poner ahí el valor de la suma de ambos, va a ser 2 veces alfa. Vamos a ayudar con el símbolo del ángulo alfa, donde esto es alfa más alfa es 2 veces alfa. Tenemos un triángulo donde uno de los lados es B, otro de los lados es A y el otro lado es S. De ahí podemos determinar el módulo de S, conociendo que el módulo de B es 5, este lado es 5, y el módulo de A es 3. Este módulo de A es 3. De 5 y 3 podemos determinar en ese triángulo el módulo de S. Por lo tanto, por el teorema de los cosenos, en ese triángulo vamos a tener que S al cuadrado
es el lado mayor, es el cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Como es ángulo interno, vamos a tener menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo que está dentro, que es coseno de 2 veces alfa. Entonces, de ese triángulo tenemos que el módulo de A es 3, el módulo de B es 5. Voy a reemplazar inmediatamente para no arrastrar mucho sus datos. Esto es 3, esto es 5, aquí va a ser 3 por 5, 15 por 2, 30. Simplificando un poco, vamos a tener aquí 9, 25. Y en definitiva, podemos simplificar esta expresión a 34 menos 30 coseno de alfa. Entonces, ese es el módulo elevado al cuadrado. De la misma forma, vamos a hacer la determinación del módulo del vector diferencia. Por lo tanto, primero vamos a construir el opuesto de B. Con una línea voy a definir la dirección de B. Esta línea va a ser la dirección de B. Y el opuesto de B va a ser este vector, que va a estar en azul. Es este vector, que aproximadamente tiene este tamaño. Ese vector lo voy a denominar yo menos B, porque tiene igual módulo, igual dirección, pero diferente sentido. Ahora, aplicando el paralelogramo, paralela al vector A, paralela al vector B, son líneas aproximadas. Esta es la paralela al vector B. Y también ahí voy a poder construir, lo dejaremos con rojo, este vector, desde aquí hasta aquí, que es la suma de A, del vector A, más el opuesto de B. Entonces, ese se define el vector diferencia. ¿Dónde se van a repetir los ángulos? Tenemos que este ángulo alfa, que va a estar con amarillo, este ángulo alfa se va a repetir aquí, entre el horizontal y la línea de acción de B. Y bueno, tenemos ahí el vector normal, el valor de alfa aquí, alfa, y la suma total de alfa más el amarillo alfa me va a dar este ángulo. Podemos decir que ese ángulo en este triángulo va a ser el ángulo que forma el vector A, y este es paralelo al vector A y este vector. Entonces, este ángulo que va a estar en verde y amarillo, este es el ángulo amarillo hasta la horizontal, y este es el ángulo verde. Ahí va a ser 2 veces alfa. Esto va a ser igual a 2 veces alfa, porque son lo mismo. Por ende, aquí vamos a dibujar el ángulo alfa. Ahí está. Entonces, en ese triángulo, donde B tiene de módulo 5, es el módulo de B5, el módulo de A, que es de este lado, es 3. Podemos hallar el módulo del vector diferencia, notando que este es un ángulo externo. Este es el ángulo externo. Eso lo vamos a usar al aplicar el teorema de los senos. Ángulo externo. Aplicando el teorema de los cosenos,
Vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar todo esto. Vamos a tener, aplicando el teorema de los cosenos, que d al cuadrado va a ser igual a 3 más 5 al cuadrado, a más b al cuadrado. Como es ángulo externo, ya cambia. Esto es más 2 veces a por b por coseno de 2 alfa. Ese es el ángulo externo. Entonces, cuando es ángulo externo, ponemos más. Por lo tanto, vamos a tener aquí, reemplazando ya valores, este valor del módulo de a es más pequeño, es 3, el módulo de b es 5. Aquí vamos a tener 3 por 5 por 2, 3 por 5 por 2, 30. Este es el módulo de d al cuadrado, lo voy a resaltar. Este es el módulo de s al cuadrado, lo voy a resaltar. Aquí desarrollaré un poquito más para que podamos acortarnos el trabajo de simplificar. 9 más 25 es 34 más coseno. Por condición del problema, nosotros sabemos que tiene que cumplirse que d es igual a 2 veces s. Vamos a aplicar esa condición del problema a los resultados determinados, reemplazando en, ahí copiamos la condición del problema, pero antes vamos a elevar esto al cuadrado y vamos a obtener una expresión sin raíces. Al elevar al cuadrado nos facilitamos de estar despejando raíces o de tener algún problema de índole matemático. Reemplazamos d al cuadrado. En vez de d al cuadrado, ¿qué voy a poner? Voy a poner 34 más 30 coseno de alfa. Y en vez de s al cuadrado, ¿qué voy a poner? Pondré un paréntesis. En vez de s al cuadrado pongo 34 menos 30 coseno de alfa. Por lo tanto, reemplazando esos valores al cuadrado, voy a tener una expresión donde todo dependa del coseno de 2 alfa. Entonces, copiamos esta parte, no es necesario resolver esta parte. Vamos a deshacer y despejar el coseno de 2 alfa. Aquí tenemos 4 por 34, va a ser 4 por 30, 120 más 16, 136. Aquí es 133, 4 por 3, 120. Y esto voy a reemplazar al paréntesis y al 4. Despejando vamos a tener aquí transponiendo el 120 al otro lado, vamos a tener 150. Y la suma de 136 más 34 me va a dar las de esta, ¿no? Este va a pasar a restar, entonces me va a dar 102. De ahí vamos a tener que el coseno de 2 alfa va a ser igual a la división de 102 sobre 150. Y puedo determinar el valor de 2 alfa. Usamos el valor de 2 alfa haciendo la operación de la función inversa del coseno, el arco coseno, que está dado en las calculadoras. Y 2 alfa había sido igual a la función inversa de coseno a la menos 1, 102 sobre 105. Y me da un ángulo de 47,16 grados. Entonces alfa, que es el resultado que queremos obtener, va a ser igual a 23,57. Podemos redondear 58. Y ese es el ángulo alfa que me pedía el problema.